Son las 6 de la mañana y continuamos con más de estudios bíblicos. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo número 27 del libro de Proverbios. Antes de comenzar, vamos a hacer un poco de oración. In el nome del Pater, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc, et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et saecula saeculorum. Amén. Pues bien, vamos a continuar con el capítulo que les había comentado, el capítulo número 27 del libro de Proverbios. La Sagrada Biblia, Proverbios capítulo 27, que nos habla sobre sentencias diversas. Comienza diciendo: No te jactes del día de mañana, ya que no sabes qué dará de sí el día siguiente. Alábete otro, y no tu boca, un extraño, y no tus labios. Pesada es la piedra, y una carga la arena, pero más gravosa que ambas, cosa es la ira del necio. Cruel es la cólera e impetuoso el furor, pero, pregunta, ¿quién es capaz de suprimir los celos? Más vale una reprensión abierta que una amistad que no se manifiesta. Son sinceras las heridas, hechas por quien ama, pero engañosos los besos del que odia. El harto pisotea el panal, para el hambriento todo lo amargo es dulce. Como ave que se aleja de su nido, así es el hombre que abandona su lugar. Como perfumes e incienso deleitan el corazón, así el alma encuentra dulzura en el consejo de un amigo. No abandones a tu amigo, ni al amigo de tu padre, y en el día de tu dolor no vayas a la casa de tu hermano, más vale vecino cercano que hermano lejano. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, para que pueda yo responder a quien me afrenta. El hombre cauto divisa el peligro y se esconde, el incauto sigue adelante y sufre el daño. Quítale el vestido, pues salió de fiador por otro, y tómale prenda para satisfacer a la mujer extraña, es decir, a la adúltera. Bendecir al amigo a grandes voces y muy de mañana es reputado como una maldición. Gotera continua en tiempo de lluvia, y mujer rencillosa cosa igual. Querer guardarla es guardar los vientos y retener en la mano el aceite, es decir, cosa que no se puede hacer. Hierro con hierro se aguza, así un hombre aguza a otro. Quien cultiva una higuera comerá su fruto, quien cuida a su señor será honrado. Como en el agua rostro corresponde a rostro, así el corazón del hombre al hombre.
El Sheol, es decir, el inframundo, y el abismo, es decir, el infierno, no se sacian nunca, así tampoco los ojos del hombre. El crisol prueba la plata, la hornaza el oro, así le prueba el hombre la boca que le alaba. Aunque manjares al necio en un mortero, aunque majares al necio en un mortero, como se maja el trigo con el pisón, no por eso se apartará de él su necedad. Conoce bien tus ovejas y cuida de tus rebaños, porque no duran siempre las riquezas, ni la corona de generación en generación. Brota el pasto, aparece la hierba, y se recoge el heno de los montes, entonces los corderos te darán el vestido, los cabritos el precio del campo, y las cabras leche en abundancia para tu alimento, para el sustento de tu casa y la vida de tus criadas. Fin del capítulo número 27. Vamos ahora con algunas explicaciones y comentarios acerca de este capítulo número 27 del libro de Proverbios, que nos habla de sentencias diversas. Un contenido muy diverso es el que encontramos en los 27 versículos que conforman este capítulo. El versículo número 1 dice: No te jactes del día de mañana, ya que no sabes qué dará de sí el día siguiente. No te jactes del día de mañana, ya que no sabes qué dará de sí el día siguiente. No se sabe qué va a ocurrir el próximo día, no se sabe qué depara el futuro. Un pensamiento muy similar lo encontramos en Santiago capítulo 4 del versículo 13 al 15, donde se nos enseña a añadir siempre si Dios lo quiere, si Dios así lo mandata, si Dios lo permite. Veamos qué dice Santiago capítulo 4 del versículo 13 al 15. La epístola de San Santiago capítulo 4 del versículo 13 al 15 nos dice lo siguiente: Si Dios quiere. Ahora a vosotros los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad, y pasaremos allí un año, y negociaremos y haremos ganancias, vosotros que no sabéis ni lo que sucederá mañana, pues pregunta, ¿qué es vuestra vida? Sois humo que aparece por un momento y luego se disipa. Deberíais en cambio decir, si el Señor quiere y vivimos, haremos esto o aquello. Si el Señor quiere y vivimos, haremos esto o aquello. Mas vosotros, mas ustedes o vosotros, mas vosotros, os complacéis en vuestras jactancias. Maligna es toda complacencia de tal género. Pues a quien no hace el bien, sabiendo hacerlo, se le imputa pecado. Esto es lo que nos dice la epístola de San Santiago, capítulo 4, del versículo 13 al versículo 17. Vamos ahora con el versículo número 2, el cual nos dice lo siguiente: Alábete otro, y no tu boca, un extraño, y no tus labios, es decir, no hables bien tú de ti mismo. El que te alabe, el que hable bien de ti, tendría que ser otro. Si fuera Dios, qué mejor. Si fueran hombres justos, qué mejor. Si te alaba el malvado, no vale de nada. Alábete otro y no tu boca, un extraño y no tus labios. El Nuevo Testamento confirma esta doctrina incesantemente. Todo el que se levante será abajado, y todo el que se abaja será levantado o enaltecido, según la traducción de Yoguín. Véase también lo que dice Lucas capítulo 14 versículo 11, Lucas capítulo 18 versículo 14, Mateo capítulo 23 versículo 12. El Magnificat insiste en ella como doctrina central. No hay que gloriarse, no hay que vanagloriarse. Desgraciadamente son pocos los que descubren
que en esto está el secreto que mueve el corazón de Dios a colmarnos de bienes, la humildad de no alabarnos a nosotros mismos. Veamos qué es lo que dice Lucas capítulo 14. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 11, que nos dice lo siguiente: porque el que se levanta será abajado, y el que se abaja será levantado. También dijo al que lo había invitado: cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez, y que esto sea tu pago. Antes bien, cuando des un banquete, convida a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y feliz serás, porque ellos no tienen cómo retribuirte, sino que te será retribuido en la resurrección de los justos. Bien, el que hace esto, hace una buena acción. Vamos ahora con Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 14, que nos dice lo siguiente: os digo, este bajó a su casa justificado, mas no el otro, porque el que se eleva será bajado, y el que se abaja será levantado. Evangelio según San Lucas capítulo 18 versículo 14. Os digo, este bajó a su casa justificado, mas no el otro, porque el que se eleva será bajado, y el que se abaja será elevado. Vamos ahora con lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 12. El Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 12. Dice: quien se elevare será bajado, y quien se abajare será elevado. Quien se elevare será bajado, y quien se abajare será elevado. ¿Por qué? Porque va contra la lógica de este mundo. Y en el Magnificat se insiste en esto como doctrina central. Vamos ahora con el versículo número 3, que nos dice lo siguiente: pesada es la piedra y una carga la arena, pero más gravosa que ambas cosas es la ira del necio. Cruel es la cólera e impetuoso el furor, pero ¿quién es capaz de suprimir los celos? Más vale una reprensión abierta que una amistad que no se manifiesta. Quienes son tus amigos te dirán que te estás equivocando, que estás haciendo algo mal. Los que no simplemente te dirán que vas bien, con hipocresía, y buscarán tu ruina. Son sinceras las heridas hechas por quien ama, pero engañosos los besos del que odia. Va en relación con el versículo anterior. Más vale una reprensión abierta que una amistad que no se manifiesta. Son sinceras las heridas hechas por quien ama, pero engañosos los besos del que odia. Versículo 7. El harto pisotea el panal. Para el hambriento todo lo amargo es dulce. El harto pisotea el panal. Para el hambriento todo lo amargo es dulce. Es decir, aquel que está acostumbrado a los manjares, pues se da incluso el lujo de pisotear el panal. Aquel que tiene riqueza se puede dar tal vez el lujo de despilfarrar. Aquel que siempre ha estado rodeado de amor se da el lujo de despreciar el amor. El harto pisotea el panal, para el hambriento todo lo amargo es dulce. Para el hambriento todo lo amargo es dulce. Pregunta: ¿quién no ha observado ese hastío producido por la hartadura? Por estar harto o sobrepasado de ese bien. Y ese buen ánimo de los que comen con la salsa de su hambre. Esto es una expresión del escritor Miguel de Cervantes. Con la salsa de su hambre, cuando la gente tiene hambre, todo sabe bien. Ya en la Grecia pagana se decía: si quieres ser rico,
no aumentes tu oro, quítate necesidades. Y vaya que es sabiduría de los griegos, es sabiduría pagana, pero sabiduría correcta. También puede revisarse Proverbios capítulo 25, versículo 16, y en el libro de Job capítulo 6, versículo 7. Vamos a ver rápidamente Proverbios. Proverbios capítulo 25, que no hace mucho vimos. Capítulo 25, versículo 16, que nos dice lo siguiente: Si hallas miel, come de ella solo tu medida, no sea que harto de ella tengas que vomitarla. Proverbios capítulo 25, versículo 16. Si hallas miel, come de ella solo tu medida, no sea que harto de ella tengas que vomitarla. Vamos ahora con el libro de Job. En el libro de Job, que estudiamos ampliamente, capítulo 6, versículo 7, nos dice lo siguiente: Las cosas que mi alma rehúsa tocar son mi repugnante comida. Las cosas que mi alma rehúsa tocar son mi repugnante comida. Dice el versículo 6, ¿acaso se puede comer un manjar insípido sin sal, o gustar el jugo de planta sin sabor? Las cosas que mi alma rehúsa tocar son mi repugnante comida. Ojalá que se cumpliese mi petición y que Dios me diera lo que deseo, que quiera Dios acabar conmigo, que soltara su mano para cortarme la vida. Así se sentía Job deprimido por las desgracias que sobrevinieron en él. Y entonces en ese momento, si le hubieran dado de comer algo medianamente bueno, le hubiera sentido como un manjar. Vamos ahora con el versículo número 8, el cual nos dice lo siguiente. Dice: Como ave que se aleja de su nido, así es el hombre que abandona su lugar. Como ave que se aleja de su nido, así es el hombre que abandona su lugar. ¿El hombre sabe dónde está su lugar? Comprenderán muchos hombres que han abandonado a su esposa, a sus hijos, que han abandonado muchas mujeres también a su marido, a sus hijos. ¿Comprenderá dónde está su lugar? Obviamente que no. Como ave que se aleja de su nido, así es el hombre que abandona su lugar. Como perfumes e incienso deleitan el corazón, así el alma encuentra dulzura en el consejo de un amigo. El que nos da todos estos consejos es Dios, si se han dado cuenta, por tanto es nuestro mejor amigo. No queráis andar pasando de casa en casa, nos dice Jesús en Lucas capítulo 10, versículo 7. Y él mismo nos da el ejemplo quedándose hasta la edad de 30 años en el silencio pacífico de Nazaret. Véase Eclesiástico capítulo 29, versículo 28. También Eclesiástico capítulo 36, versículo 28. Vamos a ir a leer Lucas, el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 10. El capítulo 10, en el versículo número 7, que nos dice lo siguiente: Permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es acreedor a su salario. No paséis de casa en casa. El hombre que sabe dónde está su lugar. ¿Sabrá un hombre dónde está su lugar cuando sale a alcoholizarse, cuando sale a perderse? Tampoco sabe dónde está su lugar. El que abandona su trabajo y anda en la vagancia tampoco sabe dónde está su lugar. Permaneced en la misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es acreedor a su salario. No paséis de casa en casa. Y en toda ciudad en donde entréis y os reciban, comed los que pusieren delante. Curad los enfermos que hay en ella, y decidles: el reino de Dios está llegando a vosotros. Y en toda ciudad en donde entréis y no os quieran recibir, salid por sus calles y decid:
aun el polvo que de vuestra ciudad se pegó a nuestros pies, lo sacudimos dejándolo para vosotros. Pero sabedlo, el reino de Dios ha llegado. No andéis de casa en casa. También hay otra expresión que se refiere a la mujer adúltera, diciendo que es una mujer que no pone sus pies o no descansan sus pies en casa. También es la misma expresión. La infidelidad del corazón lleva al hombre a buscar novedades, y esas novedades son todas tonterías, son todos caminos que están errados. Y por alguna extraña razón, el hombre sigue intentando esos caminos que resultaron completamente erróneos. Todos los credos de las sectas heréticas, todas esas falsas esperanzas y alegrías que nunca han dado resultado, que jamás dieron un buen resultado, bueno, pues a probar otra vez con lo mismo, a cometer el mismo error, a tropezar con la misma piedra. ¿Por qué? Porque no se quiso amar lo que se tenía en casa, no se quiso amar el camino correcto, no se quiso intentar con lo que siempre había servido. Se trató de buscar lo que era novedoso y por eso anduvo de casa en casa. Creyó que era cuestión de buscar nuevos dioses, nuevos amuletos, suerte, ¿no? A eso se refiere. Es una buena analogía de lo que se refiere. Vamos ahora con Eclesiástico capítulo 29, versículo 28, que nos dice lo siguiente. Nos habla sobre la hospitalidad. Mejor es la comida del pobre al abrigo de una choza que banquetes espléndidos en tierra extraña donde no se tiene domicilio. Mejor es la comida del pobre al abrigo de una choza que banquetes espléndidos en tierra extraña donde no se tiene domicilio. Conténtate con lo que tuvieres, sea poco o mucho, y no tendrás que oír el reproche de ser forastero. Ser forastero, ser errante, estar en un lugar que no te pertenece. Qué feo es cuando te dicen, tú no tienes que estar aquí, ¿qué haces aquí? Cuando eres un invasor, cuando eres un advenedizo, cuando eres alguien profano, cuando todo el mundo sabe perfectamente que eres un hombre malvado, que no deberías de estar en el lugar donde estás. Todos lo saben. Es una vida infeliz la del que va hospedándose de casa en casa, pues donde quiera que se hospede, no puede obrar con libertad ni abrir su boca. No puede abrir su boca, porque no es autoridad moral de nada. ¿Sí? Estaba en otro lugar, su lugar y obligaciones estaban en otro lugar. Pero este hombre o mujer decidió irse a otra parte, probablemente esconderse de delitos que cometió, probablemente para evadir alguna responsabilidad. Alguien da hospedaje y de comer y beber a ingratos, y tras esto oirá cosas que le amarguen. Sí, pues, el que es alcahuete, el que es cómplice de gente malvada, obviamente va a escuchar amarguras y se va a ganar poderosos enemigos. Uno es Dios. Vamos, huésped, pon la mesa y da de comer a los otros lo que tienes a tu mano. Vete afuera, haz lugar a otro más honorable que tú. Necesito mi casa, he de alojar a un hermano mío. Para un hombre sensato, estas cosas son pesadas. La increpación del patrón de la casa y los improperios del prestamista. ¿Dónde está tu lugar? Si no está tu lugar ahí, vas a ser recibido con desprecios. Vas a ser humillado y molestado porque ese no es tu lugar. Sabes perfectamente que ante los ojos de Dios, ese no es tu lugar. Vamos ahora con Eclesiástico capítulo 36, versículo 28, que nos dice lo siguiente. ¿Quién se fía de aquel que no tiene nido, y que se echa para dormir donde le sorprende la oscuridad de la noche, y es como un ladrón muy listo que salta de una ciudad a otra? Obviamente que nadie. ¿Quién se fía de aquel que no tiene nido,
y que se echa para dormir donde le sorprende la oscuridad de la noche, y es como un ladrón muy listo que salta de una ciudad a otra. Nadie se fía de un sujeto o de una mujer, de un humano así. Vamos ahora con el versículo número 10, el cual nos dice lo siguiente: no abandones a tu amigo, ni al amigo de tu padre, y en el día de tu dolor no vayas a la casa de tu hermano. Más vale vecino cercano que hermano lejano. Pues muchas veces se encuentra más cercanía, más confianza en alguien que no lleva nuestra sangre que nuestra propia familia. No obstante confirmar plenamente el cuarto mandamiento del Decálogo, Cristo nos enseña muchas veces la prioridad de independencia del espíritu sobre todo lo que nace de la carne y sangre, y como esto suele conspirar también contra aquello. Es decir, que muchas veces la misma naturaleza humana impide que podamos tener grandes amigos también, amigos sinceros. Vamos a ver qué es lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 6, que nos dice lo siguiente: lo nacido de la carne es carne, y lo nacido del espíritu es espíritu. Si la amistad nació de espíritu, es mucho más fuerte que la unión que hace la carne. Muchos dicen que la sangre llama, pues yo creo que puede llamar mucho más el espíritu. Lo nacido de la carne es carne, y lo nacido del espíritu es espíritu. No te admires de que te haya dicho: os es necesario nacer de lo alto. Os es necesario nacer de lo alto. Ese es el único origen que importa. El viento sopla donde quiere, tú oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así acontece con todo aquel que ha nacido del Espíritu. A lo cual Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió: ¿tú eres el doctor de Israel y no entiendes esto? En verdad te digo, nosotros hablamos lo que sabemos y atestiguamos lo que hemos visto, y vosotros no recibís nuestro testimonio, es decir, ustedes no quieren escucharlo. Si cuando os digo las cosas de la tierra no creéis, ¿cómo creeréis si digo las cosas del cielo? ¿Cómo podrían creer las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea tenga en él vida eterna. El árbol de vida es la cruz. Eso es una explicación. El árbol de vida es la cruz. Es esta la idea más interesante. Dice el versículo número 10. No abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre, y en el día de tu dolor no vayas a la casa de tu hermano, más vale vecino cercano que hermano lejano. Si la amistad, que es desinteresada, nace de ese espíritu, es más fuerte que la unión de la sangre. Porque podría existir, por ejemplo, pues alguien que tuviera medios hermanos o hermanos bastardos, y ellos no le van a querer, o probablemente sí le quieran, pero lo más seguro es que no le quieran, si es que no creció con ellos, si es que no compartió experiencias. Se tendrá más cercano a un amigo que a esa, entre comillas, sangre, que termina siendo muy trivial a final de cuentas. Vamos ahora con el capítulo número 6, el cual nos dice lo siguiente. Capítulo 6, versículo 64 del Evangelio según San Juan, que nos dice lo siguiente: pero hay entre vosotros quienes no creen. Jesús en efecto sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién
lo había de entregar. He ahí que se ve, bueno, pues la traición, ¿no? La traición que sufrió nuestro Señor Jesucristo por un amigo, por alguien a quien abrió su corazón, por alguien a quien le confió una sabiduría infinita y sin embargo no tuvo la capacidad de corresponder ese bien con bien, sino que correspondió ese bien con mal. Si a nuestro Señor Jesucristo un amigo le traicionó de ese modo, ¿qué nos podemos esperar nosotros? Sencillamente, ¿no? Vamos ahora con Mateo capítulo 16, el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 17, que nos dice lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, Bienaventurado eres, Simón Bar-Joná, porque carne y sangre no te lo reveló, sino mi Padre Celestial. Póngase atención en esta parte. Porque carne y sangre no te lo reveló, no te viene de la carne y la sangre este conocimiento, sino mi Padre Celestial. Y yo te digo que tú eres Pedro. Fíjese, se llamaba Simón Bar-Joná, pero yo te digo que tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que atares sobre la tierra estará atado en los cielos, y lo que desatares sobre la tierra estará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo, el ungido, el elegido de Dios, el Mesías. Repito esto. Respondióle Simón Pedro, así le decían primero, luego solamente lo conocemos como San Pedro. San Pedro, que fue el primer papa de la Iglesia Católica, y así han sido más de 266, si no mal recuerdo, 266, hasta el Papa Francisco. Respondióle Simón Pedro y dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces Jesús le dijo, Bienaventurado eres, Simón Bar-Joná, porque carne y sangre no te lo reveló, sino mi Padre Celestial. Es decir, por la carne, por nuestras propias capacidades, por nuestra fuerza, por nuestro intelecto, por lo que somos materialmente, no podemos conocer la verdad de Dios, no podemos obtener la sabiduría de Dios. Porque carne y sangre no te lo reveló, sino mi Padre Celestial. Versículo 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no prevalecerán contra ella. Entonces, Pedro fue el primero, el primer líder de la iglesia, el que eligió nuestro Señor Jesucristo para edificar su iglesia católica. Una iglesia, no dos, no tres. Religión solamente hay una. El credo puro de la Iglesia Católica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que atares sobre la tierra estará atado en los cielos, y lo que desatares sobre la tierra estará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Solamente ellos. Son, si no mal recuerdo, 266 papas. Hubo algunos malos, hubo otros más buenos. El actual, particularmente, yo no comulgo con sus opiniones personales, ni con las litúrgicas, ni con las reformas que ha estado haciendo, ni con las alteraciones que hizo del catecismo. Pero bueno, ya incluso se está discutiendo en estos momentos si no se anularán todos esos actos y quedará así. Aquí el único caso es decir que es una línea ininterrumpida y que la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica, la única verdadera. Religión viene de religere, aquello que te religa con Dios. Por tanto, los miembros de la cienciología, los testigos de Jehová, los luteranos, los episcopalistas, los anglicanos, los budistas, pues esas no son religiones porque no te llevan a Dios. Cuando tú quieres ir a la Ciudad de México, tomas un autobús que va a la Ciudad de México, no
no a Toluca, ¿verdad? Entonces no es cierto que todos los caminos llevan a Dios. Esa es una falsedad terrible, por la cual pues muchas almas se pierden porque lo creen como real, como verdadero. Bueno, vamos ahora con el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 29, el cual nos dice lo siguiente: y todo el que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o mujer, o hijos, o campos por causa de mi nombre, dice Cristo, recibirá el céntuplo, es decir, todo eso multiplicado por 100, y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán postreros, y muchos postreros primeros. Y muchos primeros serán postreros, y muchos postreros primeros. Esto algunas veces viene dicho como que los últimos serán los primeros, ¿no? Una expresión que se ha dicho muchas veces. Y todo el que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o mujer, o hijos, o campos por causa de mi nombre, recibirá el céntuplo y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán postreros, y muchos postreros primeros. Esto es lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, del versículo 29 al 30. Vamos ahora con el capítulo número 10 del Evangelio según San Mateo, versículo 36, que nos dice lo siguiente: y serán enemigos del hombre los de su propia casa. Recuérdese que aquí estábamos hablando del versículo número 10, el cual nos habla de que hay que buscar al amigo cercano en vez del familiar lejano, el hermano lejano. Recuérdese que también en la Sagrada Escritura no había algo así como una distinción entre primos, hermanos, tíos. Todos eran denominados parientes. Todos eran parientes sin explicar o sin darle una explicación propia de qué grado de cercanía tenía. Entonces, el grado de cercanía no tiene que ver precisamente con los lazos de sangre, con los lazos familiares, como sí lo tendría que ver injustamente, y esto sí lo digo así, tiene que ver injustamente pues con el derecho en el momento de las sucesiones, ¿no? En el momento de las herencias, si no hay testamento, únicamente implica eso de los falsos lazos de sangre o lo que se haya dicho en un papel. Y serán enemigos del hombre los de su propia casa. Quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Quien halla su vida, la perderá. Quien pierde su vida por mí, la hallará. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Quien recibe a un profeta a título de profeta, recibirá la recompensa del profeta. Quien recibe a un juez a título de justo, recibirá la recompensa del justo. Y quien quiera que diere de beber tan solo un vaso de agua fría a uno de esos pequeños, a título de discípulo, en verdad os digo, no perderá su recompensa en la vida eterna. Esto es lo que nos dice. Bueno, muchas veces no vamos a encontrar amigos en nuestra propia familia a la causa de Dios. Incluso hay personas, y esto ojalá que nunca les pase, que tienen la desgracia de tener un familiar cercano que pertenece a la secta satánica de la masonería y se opone a todo. No hace mucho escuchaba la entrevista de un sacerdote que su padre era masón y él decidió ser sacerdote, y cuando le dijo a su padre, masón, satanista, que iba a ser sacerdote, pues él le dijo con un gesto frío de desprecio: tú decides cómo perder tu vida, tú decides en qué malgastar tu vida, o algo así le dijo este infame. Vamos ahora con Miqueas capítulo 7, versículo 6.
Miqueas, capítulo 7, versículo 6, que nos dice lo siguiente: Pues el hijo trata al padre como loco, la hija se rebela contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su misma casa. Pues el hijo trata al padre como loco, la hija se rebela contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su misma casa. Que papá no me quiere, que mi mamá no me quiere, bueno, pues no importa. Realmente no importa porque tengo el amor del Padre Celestial. Eso es lo que debemos de tener presente. ¿Por qué? Porque nos fue anunciado esto. No fuimos engañados. Sabemos perfectamente cómo son estas cosas. Vamos ahora con el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 51, el cual nos dice lo siguiente. Pregunta: ¿pensáis que vine aquí para poner paz en la tierra? No. No os digo, sino división. Porque desde ahora 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2, y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Entonces, esa es la idea de lo que dice el versículo número 10. No abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre, y en el día de tu dolor no vayas a la casa de tu hermano. No vayas a la casa de tu hermano. Más vale vecino cercano que hermano lejano. Vamos ahora con el versículo número 11, el cual nos dice lo siguiente: Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, para que pueda yo responder a quien me afrenta. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, para que pueda yo responder a quien me afrenta. Alegra mi corazón. Es Jesús, la sabiduría encarnada, quien se alegra cuando escuchamos sus palabras. Él le dice al Padre que en nosotros ha sido glorificado. Véase Juan capítulo 17 versículo 10, y nos revela que también el Padre es glorificado en que seamos discípulos de su Hijo, porque nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Y pudiéramos decir que nadie llega al Hijo si no es a través de la Virgen María. Por eso los protestantes, los herejes, no pueden conocer al Hijo, porque desprecian profundamente a la Madre de Dios, porque se los dijo así la doctrina herética. Vamos ahora con el versículo número 13, el cual nos dice lo siguiente: Quítale el vestido, pues salió de fiador por otro, y tómale prenda para satisfacer a la mujer extraña. La ramera, la adúltera, la prostituta es la mujer extraña. Habla de quien sale fiador inconsideradamente, el que expone lo que es suyo para defender o para dar sustento a un necio. Ese siempre saldrá perdiendo. Vamos ahora con el versículo número 14, el cual nos dice lo siguiente: Bendecir al amigo a grandes voces, y muy de mañana, es reputado como una maldición. ¿Qué es esto? Bendecir al amigo a grandes voces y muy de mañana es reputado como una maldición. Una maldición. Es una aguda observación psicológica. Sí, tú puedes tener mucha confianza, mucha amistad con alguien, pero también creo que tienes que tener cuidado de no molestar a esa persona. Bendecir al amigo a grandes voces, es decir, con escándalo y muy de mañana, es reputado como una maldición. Gotera continua en tiempo de lluvia y mujer rencillosa, cosa igual. Querer guardarla es guardar los vientos y retener en la mano el aceite. Hierro con hierro se aguza, así un hombre aguza a otro. Bueno, la expresión de tratar de retener aceite con la mano es evidente que se refiere a algo muy difícil. Querer guardarla es guardar los vientos no se pueden guardar. Gotera continua en
gotera continua en tiempo de lluvia y mujer rencillosa, cosa igual. Una mujer rencillosa no se puede guardar. Son comparaciones muy pintorescas. Vamos ahora con el versículo número 19, que nos dice lo siguiente. Dice, como en el agua rostro corresponde a rostro, si el corazón del hombre al hombre. Como en el agua rostro corresponde a rostro, así el corazón del hombre al hombre. Interesante. Si nos acercamos a una acumulación de agua que no esté rebotada, que no esté alterada, podemos ver nuestro reflejo. Se refiere a eso. Así el corazón del hombre al hombre. Veremos ese reflejo. El corazón es un pequeño mundo en el cual se recopilan todos los misterios humanos. El corazón es un pequeño mundo en el que se recopilan todos los misterios humanos, comenta Balmes. Por tanto, ahí podemos ver reflejado qué es lo que hay en nuestro interior. ¿Con qué estamos obrando realmente, voluntariamente? De todas formas, el Espíritu es el que nos acusa ante Dios sobre nuestras intenciones. Vamos ahora con el versículo número 20, el cual nos dice lo siguiente. El Sheol y el abismo no se sacian nunca, así tampoco los ojos del hombre. El Sheol y el abismo no se sacian nunca, el infierno nunca estará lleno de pecadores, siempre habrá espacio para más. Así tampoco los ojos del hombre. Fíjese que muchos pecados vienen de la vista. La lujuria, la pornografía, la ambición, la envidia. Fíjese, envidia, videa, ver, viene de ese origen, esa palabra. El Sheol y el abismo no se sacian nunca, así tampoco los ojos del hombre. Y hoy tenemos el gran problema de que estamos rodeados de pantallas. Todo el tiempo pantallas. Hay mucha gente que ya destruyó a sus hijos con pantallas las 24 horas del día en sus manos, que son los celulares. No lo están utilizando para ver información privilegiada, no lo están utilizando para enriquecerse. Lo están viendo para llenarse la cabeza de basura, de la basura que producen las sectas fariseas internacionales, los dueños de canales decadentes como Netflix, como Amazon Prime, que transmiten pornografía homosexual, que transmiten adoctrinamiento de distintas formas, que todo tiene muchas veces que ver con una consagración satánica, con una forma de pensar que se llama posmodernismo o nihilismo. Marxismo, socialismo, masonería, todo eso está inscrito precisamente en eso de las pantallas. Así que esta expresión nunca pudo ser más verdadera. Muchas personas, incluso, pudiera ser que son completos analfabetas, no saben leer y escribir, pero a través de la capacidad de las pantallas son capaces de recibir mensajes diabólicos inductivamente a través de la imitación, la imagen, que es la representación. Así como los antiguos que pintaban en las cuevas garabatos, que son pinturas rupestres y se comunicaban alguna idea así, ahora eso con movimiento, a través de actualizaciones de fotogramas, pues es lo que se puede transmitir, múltiples mensajes que no se tienen que decir, que no se tiene necesariamente que pasar a una verbalización, sino que se está viendo. Y el hecho de que se pueda ver y pueda entrar por los ojos y tener ese efecto dentro de la cabeza es una consagración satánica. Si se ponen a ver series en las cuales se pronuncian rituales, es como si lo estuvieran practicando, como si estuvieran siendo partícipes del mismo ritual. El Sheol y el abismo no se sacian nunca, así tampoco los ojos del hombre. Pudieran pasar horas y horas viendo cosas en esas pantallas y no se saciará. Eso ocurre muchas veces, eso ocurre todo el tiempo en nuestro presente.
Sobre la ambición y soberbia insaciables. La soberbia también tiene que ver con la vista, porque Dios en una parte de esta Sagrada Escritura nos dice que hay cosas que rechaza totalmente, y una es precisamente la mirada soberbia, la mirada altiva. Todo tiene que ver con la vista. Hay un poder muy grande en la vista, el ver, el videns, el vídeo, el, los que se dicen videntes, los que... Todo esto tiene que ver. La envidia también tiene su origen en esa palabra. La ambición, la soberbia. Vamos a ver qué es lo que dice Proverbios capítulo 30, versículo 15. Proverbios capítulo 30, versículo 15. La sanguijuela tiene 2 hijas. Dame, dame. 3 cosas hay insaciables, y también una cuarta que jamás dicen, basta. Nunca van a decir basta. La sanguijuela, es decir, una criatura que chupa la sangre, un parásito, es un parásito. La sanguijuela tiene 2 hijas. Dame, dame, es decir, van a seguir chupando la sangre hasta que te dejen vacío. 3 cosas hay insaciables, y también una cuarta, que jamás dicen basta. Proverbios capítulo 30, versículo 15. El versículo 16 dice, Él es Sheol, el seno estéril, la tierra que nunca se harta de agua, y el fuego que jamás dice basta, es decir, el fuego eterno. Aquí nos está describiendo ya el infierno. Sheol aquí adquiere el sentido de infierno, otras veces simplemente de inframundo o lo que está más allá de la vida. Ojos que escarnecen al padre y no miran con respeto a la madre, sáquenlos los cuervos del torrente y los aguiluchos los coman. Es mejor no tener esos ojos. También hay otra parte de la Biblia, que ahorita me estoy recordando, en el que dice que si tu ojo te es ocasión de pecado, que te lo saques. Es mejor que te cortes el ojo a que todo tu cuerpo se pierda, a que todo tu cuerpo se contamine, porque entra por la vista. El rey David, que fue un hombre piadoso, que fue un hombre de Dios, que era el amigo de Dios, el rey profeta, el mal paso que dio con Betsabé fue por verla desnuda. Era en cierta forma pornografía. Pornografía como la que podemos encontrar en las revistas del conejo. Que ahora eso viene a ser hasta un tanto conservador, a comparación de toda la basura que abunda incluso en Twitter, en YouTube, en Facebook, que se jactan mucho de decir que ellos no permiten pornografía, pero por supuesto que está repleto de pornografía. Y eso sí no lo ven mal, eso sí no viola sus normas comunitarias como otras cosas. Ojos que escarnecen al padre y no miran con respeto a la madre, es decir, también ver con desprecio. Sáquenlos los cuervos del torrente y los aguiluchos los coman. 3 cosas hay demasiado maravillosas para mí y una cuarta que no entiendo. Si nuestro ojo, nos dice otra parte de la Biblia, nos es ocasión de pecado, es mejor sacárnoslo. Mejor que se pierda un ojo a que se pierda nuestra alma, ¿no? Es a lo que se refiere. Todo esto tiene que ver con la vista. ¿Qué es realmente el acto de ver? Deberíamos de pensarlo bien. ¿Qué es realmente el acto de ver? ¿Qué es para hacernos partícipes también de cosas terribles? Vamos ahora con el versículo número 14 del libro de Eclesiástico, capítulo 9. Eclesiástico, no Eclesiastés, Eclesiástico, capítulo 14, versículo 9, que nos dice lo siguiente: No se sacia el ojo del avaro con una porción injusta, no se saciará hasta tanto que haya consumido y secado su vida. El ojo maligno está fijo en el mal, no se saciará de pan,
se estará famélico, es decir, hambriento, y melancólico en la mesa. Nos habla mucho de los ojos. Dice Eclesiástico capítulo 14 del versículo 8 al 10. Maligno es el ojo del envidioso. Envidia, el que ve y codicia, ¿no? Maligno es el ojo del envidioso, quien vuelve su cara al otro lado y desprecia su misma alma. No se sacia el ojo del avaro con una porción injusta, no se saciará hasta tanto que haya consumido y secado su vida, es decir, con la muerte. Solamente con la muerte se acaba. El ojo maligno está fijo en el mal, no se saciará de pan, se estará famélico y melancólico en la mesa. Bueno, hay también algunas supersticiones, ¿no? Supersticiones que nos hablan acerca de el mal de ojo. También se ha hablado mucho de eso, ¿no? Del mal de ojo. Y no es solamente de las culturas de Iberoamérica, sino que también era una creencia popular en otros países, que una mirada mala podía ocasionarle daño a una persona. Más si sobre todo se lo está creyendo, ¿no? Más si cree en esa clase de cosas, seguramente con el poder de la sugestión y alejado de Dios, pues seguramente que les hará daño una mala visión, ¿no? Vamos ahora con lo que dice Habacuc, capítulo 2, versículo 5, que nos habla del castigo contra los orgullosos. Hoy que se habla tanto de orgullos diabólicos, ustedes saben a lo que me refiero. Dice el versículo 5, así como el vino es engañoso, así tampoco permanece el hombre orgulloso. Se ensancha como el infierno su apetito. Eso aplica perfectamente en todos ellos. Y es insaciable como la muerte. Junta consigo todas las naciones y se reúne bajo su dominio todos los pueblos. Así como el vino es engañoso, así tampoco permanece el hombre orgulloso. Se ensancha como el infierno su apetito, su vorágine, su lujuria, y es insaciable como la muerte. Junta consigo todas las naciones y reúne bajo su dominio todos los pueblos, su fornicación, su perversión, su depravación, su promiscuidad. Versículo 6. Pregunta: ¿no le tomarán todos estos como objeto de sus fábulas, sátiras y refranes? Son la burla de todos. El orgulloso es siempre la burla de todo. Los del orgullo son siempre objeto de burlas de todos. Se cumple perfectamente. ¿No le tomarán todos estos como objeto de sus fábulas, sátiras y refranes? ¿Acaso no dirán: ay de aquel que amontona lo que no es suyo? ¿Hasta cuándo carga sobre sí las prendas robadas? Hoy más que nunca, las prendas robadas. ¿No se alzarán improvisadamente los que te han de morder? ¿No se alzarán improvisadamente los que te han de morder? Claro que sí. El que hace mal se expone a la muerte. ¿No se despertarán los que te han de sacudir y serás presa de ellos? Todo el tiempo estamos escuchando noticias de ese tipo. Por cuanto tú despojaste a muchas naciones, todo el resto de los pueblos te despojarán a ti, por los homicidios y por las violencias que cometiste contra la tierra, contra la ciudad y sus habitantes. Contra la humanidad cometen crimen, contra la misma naturaleza, los orgullosos. Entonces, para concluir lo que dice el versículo número 20, el Sheol y el abismo no se sacian nunca, así tampoco los ojos del hombre. El pervertido no va a saciarse de ver pornografía, no va a saciarse de ver sangre, no va a saciarse de ver con envidia, no va a saciarse de ambicionar lo que no posee y quisiera tener. Los ojos son un pozo sin fondo, porque finalmente la vista, dicen, es muy natural. Sí, es muy natural pecar con la vista, el deseo. Vamos ahora con el versículo número 21, el cual nos dice lo siguiente. Fíjese, hay muchos órganos que nos hablan que sirven para pecar en demasía. Uno es la lengua y el otro dice que son los ojos. Pensemos detenidamente en esto, porque
Es sabio el hombre que sabe refrenar la lengua, pero ¿quién puede refrenar el ojo? ¿Quién puede evitar que haga mal la vista? ¿Quién puede apartar la mirada de aquello que es incorrecto? Así se puede ir consiguiendo apartarse del mal, alejarse de las ocasiones de pecado y corresponder en efecto con lo que dice la oración del Padre Nuestro. Líbranos del maligno, no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Vamos ahora con el versículo número 21, el cual nos dice lo siguiente: el crisol prueba la plata, la hornaza el oro. Así le prueba al hombre la boca que le alaba. Lo que decíamos al comienzo, ¿no? En el versículo 2 dice que nosotros no debemos de hablar bien de nosotros mismos, pero también habría de ver de quién es bueno recibir un elogio. Si vamos a recibir el elogio de alguien malvado, pues es un elogio que simplemente es un insulto, viene a ser insulto ese elogio. El crisol prueba la plata, la hornaza el oro, así le prueba al hombre la boca que le alaba. La boca que le alaba. La boca que le alaba, la boca del adulador. El que no cree a los aduladores es un hombre que muestra su virtud, muestra que su virtud es perfecta. La gente es muy débil a los elogios. La gente es muy débil, ya sea que les elogien su físico, que les elogien su sabiduría, que les elogien, no sé, algo. Generalmente es con eso les van a tener contentos y les van a sacar provecho. Cuán rara es esa actitud de aquel hombre que no se deja conmover ni se alegra con los aduladores. ¿Con qué gusto oímos las alabanzas de nuestra pobre persona? Hay gente que recorta los elogios, tan baratos, que los diarios prodigan a sus efímeros trabajos. La lengua de los aduladores, dice San Agustín, es más peligrosa que el cuchillo del verdugo, quizá que el cuchillo del asesino que viene escondido. En la Biblia Vulgata Latina se agrega a este versículo una observación muy atinada que dice más o menos así: el corazón del inicuo busca males, el corazón del hombre recto busca la sabiduría. También esta idea viene contenida en el Salmo número 15, versículo 2, que ya hemos visto con anterioridad, pero vamos a volver a ver en este momento. Veamos qué es lo que dice el Salmo número 15, versículo 2. Dije a Yahvé: tú eres mi Señor, no hay bien para mí fuera de ti. No hay bien para mí fuera de ti. Si el elogio no viene de ti, ¿en qué estima puedo tener yo que me elogie un sujeto que al fin y al cabo es un mismo ser humano? Muchas veces nos gusta recibir el elogio de gente que es completamente ignorante de lo que está juzgando. Y es que precisamente ese vicio se extendió con la peste de las democracias, que es la tiranía de todos, como dice Santo Tomás de Aquino. Es una peste porque en las, entre comillas, democracias se le permite opinar de cosas que nadie entiende a las personas menos indicadas. Eso es un hecho. Vamos a ver qué dice Jeremías capítulo 17, versículo 10. Yo, Yahvé, que escudriño el corazón y pruebo los riñones para retribuir a cada cual según su proceder, según el fruto de sus obras. Como la perdiz empolla huevos ajenos, así el que junta riquezas, mas no con justicia. A la mitad de sus días tendrá que dejarlas, y en sus postrimerías será un necio. Yo, Yahvé, que escudriño el corazón y pruebo los riñones para retribuir a cada cual según su proceder, según el fruto de sus obras, como la perdiz empolla huevos ajenos, así el que junta riquezas, mas no con justicia, a la mitad de sus días tendrá que dejarlas, y en sus postrimerías será
un necio. Así sea. Vamos ahora con Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, versículo 3, que nos dice lo siguiente. Se sentará para acrisolar y limpiar la plata, purificará a los hijos de Levi y los limpiará como el oro y la plata, para que ofrezcan a Yahvé sacrificios en justicia. Y será grata a Yahvé la oblación de Judá y de Jerusalén, como en los primeros días y como en los tiempos antiguos. Se sentará, es decir, una actividad especial en que dedicará su atención. Se sentará para acrisolar y limpiar la plata, purificará a los hijos de Levi, es decir, a los sacerdotes, a los que deben de estar en el culto, y los limpiará como el oro y la plata, para que ofrezcan a Yahvé sacrificios en justicia. Buena noticia, ¿no? Muy buena noticia. Dice que los limpiará y los dejará más blancos que la nieve o que la espuma del mar. También se ha escuchado esa expresión. Vamos ahora con el versículo número 23. Como bien tus ovejas y cuida de tus rebaños. Conoce bien tus ovejas y cuida de tus rebaños. Así lo hace Jesús como buen pastor nuestro. Véase Juan capítulo 10 del versículo 12 al 14. Evangelio según San Juan, capítulo 10, ¿sí? Capítulo 10, del versículo 12 al 14, que nos dice lo siguiente: mas el mercenario, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, viendo venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Mas el mercenario, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, viendo venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa, porque es mercenario y no tiene interés en las ovejas. Yo soy el pastor bueno y conozco las mías, y las mías me conocen. En efecto, así todos estos falsos sacerdotes y pastores, tan luego se inventó una mentira por Satanás que le dio la vuelta al mundo, suspendieron el culto. Suspendieron el culto y dijeron que Dios no era esencial. Se sometieron a lo que dijo el gobierno satánico masón, el gobierno mundial. Así que bueno, pues ahí lo tienen. Son mercenarios, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, viendo venir el lobo, abandona las ovejas y huye. Así huyeron cobardes. Vamos ahora con Vamos con los siguientes versículos, que tenemos el versículo número 23. Todavía tenemos que ver el segundo libro de Timoteo, capítulo 2. El segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, el cual nos dice lo siguiente: pero el fundamento de Dios se mantiene sólido y tiene este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Pero el fundamento de Dios se mantiene sólido y tiene este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de la iniquidad todo aquel que pronunciare el nombre del Señor. Es que en una casa grande no hay solamente vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y algunos son para uso honroso y otros para uso vil. Si pues uno se purificare de estas cosas, será un vaso para uso honroso, santificado, útil al dueño y preparado para toda obra buena. Pero solamente si es purificado. Pero el fundamento de Dios se mantiene sólido y tiene este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Es decir,
conoce también a los que no son suyos, y los aparta. Y apártese de la iniquidad todo aquel que pronuncia el nombre del Señor. Es que en una casa grande no hay solamente vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y algunos son para uso honroso y otros para uso vil. Si pues uno se purificare de estas cosas, será un vaso para uso honroso, santificado, útil al dueño y preparado para toda obra buena. Así lo dice. Reglas pastorales. Huye de las inclinaciones juveniles, sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz, con aquellos de corazón puro invocan al Señor, con aquellos que de corazón puro invocan al Señor. Rechaza las discusiones necias e indisciplinadas, sabiendo que engendran altercados. El siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, pronto para enseñar, sufrido, que instruya con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios les concede arrepentimiento para que conozcan la verdad y sepan escapar del lazo del diablo, quien los tenía cautivos para someterlos a su voluntad. ¿Desde qué tiempos? Pues desde Adán y Eva, que decidieron servir a Satanás. Vamos ahora con el versículo número 24 que nos dice lo siguiente. ¿Por qué no duran para siempre las riquezas, ni la corona de generación en generación? Conoce bien tus ovejas y cuida de tus rebaños, porque no duran siempre las riquezas, ni la corona de generación en generación. Brota el pasto, aparece la hierba y se recoge el heno de los montes. Entonces los corderos te darán el vestido, los cabritos el precio del campo, y las cabras leche en abundancia para tu alimento, para el sustento de tu casa y la vida de tus criadas. Brota el pasto, aparece la hierba y se recoge el heno de los montes. Es pues un delicioso elogio, podríamos decirlo, a la vida sencilla, a la vida sin pretensiones, a la vida sin tantas cosas complicadas. Muchos dicen que la vida es dura, que la vida es complicada. No, la gente la ha vuelto así. San Beda el Venerable lo aplicaba a los pastores de almas. Así se refería a los pastores de almas. Brota el pasto, aparece la hierba y se recoge el heno de los montes. ¿Por qué complicarse buscando caminos novedosos? Buscando cosas, probando cosas novedosas, extravagantes, si sabemos perfectamente lo que siempre ha dado buen resultado. Entonces los corderos te darán el vestido, los cabritos el precio del campo y las cabras leche en abundancia para tu alimento, para el sustento de tu casa y la vida de tus criadas. Es así como concluye con el versículo número 27, este capítulo número 27 del libro de Proverbios. Y bien amigos, pues es así como llegamos al final de una emisión más de Estudios Bíblicos. Por la atención prestada, gracias. Vamos a despedir este programa de la misma forma en cómo comenzamos, orando. In el nomen et Pater, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniant regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odi, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc, et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Dios los bendiga a todos, hoy, mañana y siempre. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.